Bienvenidos todos. En este video vamos a realizar un ejercicio de un circuito RL con una fuente excitatriz. En el video anterior hablábamos sobre la teoría de este tipo de circuitos y sobre cómo la respuesta transitoria del inductor se veía afectada por la fuente excitatriz. Lo que notábamos básicamente es que el inductor se comporta en el tiempo de forma transitoria, produciendo una deformación continua entre los valores iniciales y finales de la corriente que están dados por la condición inicial y por la condición que viene del comportamiento en estado estable del circuito. El ejercicio que vamos a realizar es el siguiente, el que está en el libro de Sádiku, quinta edición. El interruptor en la figura 752 ha estado cerrado mucho tiempo. Se abre en t igual 0. Halle y de t para t mayor que 0. Bueno, lo primero que tenemos que notar es esta parte. El interruptor ha estado cerrado mucho tiempo y se abre en t igual 0. O sea que para tiempos menores que 0, ese circuito con el interruptor cerrado ya ha alcanzado el estado estable. O sea que nosotros en t menor que 0 ya podemos calcular el valor de la corriente, al menos el valor de estado estable justo antes de abrir el switch. No sabemos cómo la corriente del inductor llegó a ese valor, pero sabemos qué valor va a ser. Podemos calcularlo más bien. Entonces, vamos a empezar por ahí. Ya aquí tenemos el circuito dibujado. Entonces, la primera escala de tiempo que vamos a considerar es t menor que 0. Recordemos que en t igual 0, cuando el switch se abre, yo voy a tener que la corriente durante ese evento instantáneo no puede cambiar bruscamente por el comportamiento natural de los inductores, en donde la corriente debe ser continua. Entonces, el comportamiento en t menor que 0 me va a servir para calcular el estado inicial del inductor. En t menor que 0, como nos dicen que el circuito ha estado en ese estado por mucho tiempo, entonces nosotros podemos asumir estado estable. En estado estable, ¿cómo se comporta el inductor? Pues el inductor se va a comportar como un cortocircuito. Entonces, volvemos a dibujar el circuito. Las resistencias se mantienen. 5 ohmios acá. Acá vamos a tener este switch cerrado. El inductor se va a comportar como un cortocircuito. Acá vamos a tener la resistencia de 10. Y la fuente de corriente de 6 amperios. ¿Qué voy a hallar en esta condición? Pues quiero hallar la corriente en el inductor. El inductor en este caso es un corto. Entonces la corriente que quiero hallar sería la I en esta condición. La I en esta condición va a ser la condición inicial de la corriente, así que va a ser mi I sub 0. Ahora, aquí tenemos un paralelo entre una resistencia de 5 ohmios y un cortocircuito. Ya sabemos que un corto en paralelo con una impedancia absorbe a esa impedancia y da como resultado otro corto. Entonces, volviendo a dibujar, me quedaría un corto acá,
el inductor, que es otro corto, por aquí pasa la corriente I sub 0, la resistencia de 10, que bueno, yo creo que estoy dibujando esa resistencia de 10 ohmios a todas estas. Y esa resistencia también está en paralelo con ese cortocircuito, ¿cierto? Pero vamos a mantenerla, porque si hiciera ese paralelo estaría eliminando I sub 0. ¿Ok? Igual ya yo sé que toda la corriente se va a ir por el corto, pero no está de más ver por qué. Para calcular la corriente, vamos a realizar un divisor de corriente. Acá tengo I sub 0. Entonces, empezamos haciendo un divisor de corriente. La corriente I sub 0 obtenida por el divisor sería una fracción. Una fracción grande, de hecho. Arriba tendría la conductancia que me interesa, que en este caso es la conductancia del corto, que es, o sea, infinita, pues es 1 sobre la resistencia, 1 sobre 0. Acá tendría 1 sobre 0 más 1 sobre 10 por 6 amperios. Ahora, este 1 sobre 0 tiende a infinito. Este 1 sobre 0 tiende a infinito. Cabe aclarar que aquí el límite de 1 sobre x cuando x tiende a 0 no está definido, porque por los positivos tiende a infinito y por los negativos tiende a menos infinito. Pero como las resistencias asumimos que siempre son positivas, al menos de los elementos físicos, asumimos que este es un límite por la derecha y que da infinito positivo. Tenemos infinito arriba, infinito más 1 sobre 10, todo esto da infinito. Este infinito sobre infinito es una indeterminación, pero ¿cómo resolvemos ese límite? Pues estoy buscando las palabras para explicarles esta fracción, el límite da 1. Vamos a hacerlo de esta forma. Vamos a decir que esto es 1 sobre la resistencia del corto y esto es 1 sobre la resistencia del corto, más 1 sobre 10 por 6 amperios. Entonces lo que voy a hacer es que voy a multiplicar arriba y abajo por R. De tal forma que aquí me va a quedar 1 sobre 1 más R sobre 10 por 6 amperios. Ahora sí, R tiende a 0, o sea que todo esto tiende a 0 y por lo tanto el límite de esa fracción es 1. Eso parece un 6. Entonces la corriente I sub 0 es 6 amperios. ¿Todo claro hasta ahora? Listo. Yo sé que esta corriente I sub 0 va a ser igual a la corriente I en el tiempo 0 menos justo antes de abrir el switch, que por la continuidad de la corriente en el inductor debe ser la misma corriente justo después de abrir el switch, que es I sub 0. ¿Ok?
Listo. Tenemos la condición inicial. Ahora necesito la constante de tiempo y la condición final. La condición final y la constante de tiempo, para hallarlas, sobre todo la parte de la constante de tiempo, necesito llevar este circuito a la forma que estudiamos en el video anterior, es decir, un equivalente Thevenin, fuente de tensión en serie con una resistencia en serie con el inductor. Necesito aplicar un equivalente Thevenin en este circuito. ¿Sobre qué parte del circuito? Pues todo menos el inductor, es decir, estos van a ser los terminales de mi equivalente Thevenin y voy a hacer un Thevenin sobre todo esto. Sí, señor, sobre todo esto. Sin incluir el inductor. El inductor sería la carga de ese equivalente Thevenin. ¿Sí es claro? Entonces, para T mayor que 0, T mayor que 0, cuando ya el switch se ha abierto, ya no tenemos un corto. Tenemos la resistencia de 5 ohmios. Tenemos el inductor. Tenemos una resistencia de 10. Y la fuente de 6 amperios. Ahora, ¿cómo hallamos ese equivalente Thevenin? Mientras termine de dibujar, quiero que piensen cómo harían ustedes para hallar el equivalente Thevenin. Si necesitan pausar el video, háganlo. Recuerden que hay varias soluciones. Yo solo voy a tomar una, la que me parezca la más fácil. Pero si ustedes toman otra solución, otra forma de resolver el problema, deben llegar a la misma respuesta. ¿Listos? Pues lo que yo voy a hacer, porque pienso que es lo más sencillo, para ustedes puede ser otra forma, es transformación de fuentes. Esta fuente de corriente de 6 amperios está en paralelo con una resistencia de 10 ohmios. O sea que yo puedo coger este paralelo y transformarlo en una fuente de tensión en serie con una resistencia. Necesitamos más espacio. ¿Qué me quedaría? Pues al transformarlo transformar esta fuente de corriente a una fuente de tensión, me quedaría en serie con la misma resistencia de 10. Entonces me quedaría la resistencia de 10 en serie con una fuente de tensión. ¿Y cuánto valdría esa fuente de tensión? Pues ley de Ohm, por así decirlo, sería I por R, 6 amperios por 10 ohmios, 60 voltios. Entonces, acá voy a dibujar mi resistencia de 5, mi inductor de 1.5, en serie con una resistencia de 10, con una fuente de tensión de 60 voltios. Ahora, ¿por qué hice eso? Si se dan cuenta, los 4 dispositivos están en serie. Y
como a mí lo que me interesa es la corriente en el inductor, yo puedo mover el orden, yo puedo reordenar los elementos de esa serie y la corriente no se va a alterar, porque la propiedad fundamental de una conexión serie es que la corriente es la misma para todos los elementos. O sea que yo puedo coger esta resistencia de 5 ohmios y ponerla, cambiarla de posición con el inductor. De esa forma me quedaría lo siguiente. Me quedaría el inductor acá. Me quedaría acá la resistencia de 5. Me quedaría acá la resistencia de 10. Y la fuente de tensión. Y la corriente del inductor I sigue siendo la misma. La misma corriente que va por aquí también. La misma corriente que va por aquí. Entonces yo puedo hacer una serie de estas dos resistencias y me va a quedar al final el inductor .5 henrios ,10 ohmios, 60 voltios y la misma corriente I. Entonces ya llegué a la forma básica de un circuito RL con fuente que estudiamos en el video anterior. Ya de aquí sé enseguida cuál es la constante tau del circuito RL. Necesito más espacio. La constante tau del circuito RL pues sería L sobre R. Uy, cometí un error. Era para ver si estaban pendientes. Vamos a borrar aquí esta serie. Es de 15 ohmios, no de 10, claramente. Entonces, calculamos la constante de tiempo tau del circuito, que es L sobre R, que es claramente 10. Perdón, 10 no, hombre. Es 1.5 entre 15, o sea, 1 sobre 10, que me da 0.1 segundos. Entonces tengo el valor inicial y sub 0, tengo tau, me falta el valor final. ¿Cómo calculo el valor final? Pues en el estado estable del circuito. Entonces hacemos el cálculo cuando el tiempo t tiende a infinito. Sería el mismo circuito en el tiempo positivo, pero ahora el inductor se comporta como un corto. Entonces tenemos acá un cortocircuito. La misma resistencia de 15 y la fuente de 60 voltios. Y la corriente que fluye por el inductor, que ahora se comporta como un corto, es infinito, la corriente de estado estable.
Claramente, por ley de Ohm, tenemos que I infinito es 60 voltios sobre 15 amperios. 15 amperios no, 15 ohmios. Me está pasando. Es igual a 4 amperios. Entonces ya tenemos todos los datos. La corriente del inductor como una función del tiempo, para todo tiempo positivo, sería simplemente la fórmula, su valor inicial, que ya sabemos que era ¿cuánto? Revisemos. Su valor inicial de 6 amperios. ¿Cierto? Más la diferencia entre el valor final y el valor inicial. El valor final es 4, 4 menos 6 es 2, o sea, en realidad no es más, sino menos 2. Por 1 menos e a la menos 1 entre 0.1 es 10, o sea, e a la menos 10t. Esto con unidades de amperios. Y listo. De esta forma hemos resuelto el ejercicio. Si se dan cuenta, el procedimiento general es llevar el circuito a la forma RL con fuente haciendo un equivalente Thevenin. No, quedó muy feo. Y listo, eso es todo. En el siguiente video estaremos hablando ya del siguiente tema que corresponde a circuitos de segundo orden. Ya con este video concluimos el tema de circuitos RL. Nos vemos.